Bienvenidos a Cultura de Jesús. Hace varios años atrás descubrimos que en nuestro predio la instalación de gas estaba mal. Todo funcionaba, pero los caños estaban mal y había que rehacer todo. Esto requería una inversión muy grande de dinero, una inversión también muy grande de tiempo, 9 meses de trabajo para desenterrarlos y hacer todo de nuevo. Y la verdad que fue una de las inversiones más dolorosas que tuvimos que hacer porque una vez que terminamos de hacer todo, no teníamos nada nuevo. Todo más o menos funcionaba como antes. Podríamos no haberlo hecho y las estufas hubieran seguido funcionando y el calefón y la cocina, pero ¿cuál era el tema? Que por un tiempo habría seguido funcionando porque en algún momento u otro la instalación iba a fallar y estábamos expuestos a un siniestro. Este tipo de inversiones que no se ven rápidamente los resultados y que son a futuro y que son así medias como inciertas, también ocurren en la vida espiritual. Y nos estamos refiriendo específicamente al carácter del cristiano, a los valores de vida del cristiano. Ese tipo de inversión en nuestra vida, en nuestra personalidad, no se ve rápidamente. No son cosas que se puedan medir con facilidad. Y en nuestra sociedad, de nuestro tiempo, estamos muy acostumbrados a medir las cosas, ¿no? A decir, bueno, cuánto tiempo, cuánto dinero, cuántos metros, e incluso dentro de la iglesia también nos gusta saber, bueno, cuántas canciones cantamos, cuánta gente levantó la mano, cuántos pasaron al frente, cuánto invertimos en la obra misionera, cuánta gente se aconsejó, son todas cantidades. Nos gusta hacerlo de esa manera y está bien que nos midamos para poder superarnos, pero no todas las cosas son medibles. Y finalmente, si queremos que las cosas que hacemos permanezcan en el tiempo y sean sólidas, vamos a tener que apostar fuertemente a los valores. Yo creo que es el tiempo en que la iglesia tiene que mirar hacia los valores de la cultura de Jesús para fortalecer su interior y llegar mucho más lejos y durar mucho más en la carrera. Los valores son muy importantes y los valores dentro de la cultura cristiana por lo menos nos ayudan en tres cosas. Nos dan solidez, nos motivan correctamente y nos orientan en el modo que hacemos las cosas. Nos dan solidez, nos dan basamento, nos paran sobre lo importante, nos motivan correctamente, nos tocan en nuestro corazón para que nuestra motivación realmente sea espiritual y nos orientan en el modo, en la forma que llevamos adelante las cosas. Entonces, tres cosas, ¿no?, que nos ofrecen los valores, ¿no?, que por un lado nos orientan, por otro nos motivan y por otro nos hacen sólidos, nos hacen fuertes. ¿Para qué? Para poder llegar más lejos, para poder hacer más cosas. Un concepto que está muy difundido últimamente es el concepto de cultura. Nos empezó a hablar de nuevo, hay como un rum rum de la cultura y creo que es importante. Finalmente no es solo una moda, sino que es algo importante, porque la cultura son los rasgos distintivos de una sociedad o de una comunidad, ¿no? En este caso estamos hablando de los rasgos distintivos de nuestra comunidad como iglesia. Son rasgos espirituales, rasgos materiales, rasgos intelectuales, rasgos afectivos, que finalmente nos dan una identidad, nos caracterizan como un grupo. Para decirlo en una sola frase, es el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a un grupo. Por lo tanto, siendo algo tan importante, es algo que tenemos que prestarle atención. La cultura se adquiere caminando, se adquiere experimentando, se adquiere estando juntos con los otros individuos de la misma cultura, no hablando de la cultura en general. Por eso tenemos que apostar a experimentar con nuestros hermanos las cosas del Señor para que esa cultura se vaya fortaleciendo. Es una acumulación de experiencias
Y esas experiencias conjuntas, comunitarias que tenemos como iglesia, dirigen nuestro funcionamiento. Es muy importante entonces que le demos valor a la cultura y que le demos valor a estar juntos para que esa cultura se impregne en nosotros e impregne a los otros. Si vemos a la cultura como un bien, tenemos que verlo como un bien muy preciado, muy valioso, que nos va a servir como un recurso para avanzar, como un recurso para redoblar nuestros esfuerzos en la misión que Dios mismo nos ha dado. Los valores son fundamentales. Y para que esos valores realmente den fruto, va a ser fundamental abrazarlos, es decir, amarlos con pasión y convertirlos en parte de nuestra experiencia. ¿No? Ese abrazo de los valores es los aprecio, los quiero, los atesoro en mi corazón. Y la segunda parte es los pongo en práctica, los vivo como valores centrales. Hay un par de versículos que me parece que nos vienen como anillo al dedo, que combinados nos dan como el secreto de lo que tenemos que hacer. Dice Filipenses 2:5, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo o Cristo Jesús. Y 1 Pedro 2:21 dice que tenemos que seguir sus pasos. Y yo creo ver entre estos dos versículos una interrelación de causa y efecto, en el sentido que si tenemos la manera de pensar del Señor Jesucristo, va a ser el primer paso del resto de los pasos que vamos a dar. Si tenemos la forma de pensar de Jesús, entonces vamos a empezar a actuar como Jesús mismo. Y los valores, la cultura de Jesús, lo que busca es el cambio de nuestro pensamiento, el cambio de lo que nosotros pensamos. Hace tiempo atrás nos hemos reunido con nuestros líderes y hemos dedicado mucho tiempo para pensar en la forma de ser, en la cultura de nuestra iglesia y cuáles son los valores que identifican esa cultura. Fue un tiempo precioso, la verdad que lo aprecié muchísimo. Muchos líderes trabajamos en grupo, hicimos puestas en común y llegamos y encontramos unánimemente 7 valores que nos identifican como iglesia. 7 valores cristianos que consideramos que son revolucionarios, que deben guiar nuestro camino, que cambian nuestra manera de pensar y vivir. Y son esos 7 valores que en este curso de Cultura de Jesús queremos compartirte y hoy vamos a empezar con el primero. La biblicidad es una característica que identifica a la cultura de Jesús. Y cuando hablamos de biblicidad, hablamos de la propiedad de ser bíblico, ¿no? De tener una característica propia, personal, de respetar, de conocer y de practicar las verdades bíblicas. Entonces, la biblicidad es la propiedad de ser bíblico y en palabras simples es que conocemos la Biblia y que practicamos las verdades bíblicas. Para nosotros, la Biblia es un libro maravilloso. Decimos usualmente que la Biblia es la palabra de Dios. Y decimos bien, porque la Biblia presenta las palabras de Dios para responder las preguntas más importantes del universo y de la humanidad. Preguntas como ¿quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? Pregunta como que tiene que ver con el ser humano, ¿cómo es el ser humano? ¿Cómo tiene que hacer para relacionarse con Dios? ¿Cómo puede hacer para hablar con Dios? Otra pregunta interesantísima y que la Biblia responde es ¿cómo se originó todo? ¿Cómo se originó el universo y cómo funciona el universo? La pregunta de las preguntas, ¿no? ¿Quién soy y a dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Otra pregunta que responde a las Escrituras y la pregunta que sigue sobre el destino final de todas las cosas. ¿Cuál va a ser el final del universo? ¿Cuándo va a ser el final de la naturaleza y de todo lo que existe?
Responde la Escritura entonces si va a haber un final y cómo es ese final. Por lo tanto, la Escritura es la gran respuesta que nosotros tenemos y que tenemos que atesorar, ¿no?, en nuestro corazón. Dice la Biblia misma sobre la Biblia lo siguiente: podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. De todas las formas de comunicación con Dios que hay, la Biblia es la más fidedigna, es la más segura. Podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas. En otra versión dice que la Biblia es la palabra profética más segura. Por lo tanto, hacemos muy bien en basar nuestra vida en la Biblia. Queremos mucho la Biblia la apreciamos muchísimo por varias razones, porque la Biblia es de Dios, es palabra misma de Dios. Por lo tanto, si amamos a Dios, amamos la Biblia. Amamos la Biblia y la valoramos porque es poderosa y es eficaz y hace todo lo que Dios quiere que haga. Amamos la Biblia porque es profunda y reveladora, como una espada que llega a lo profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas del ser humano y revela lo que hay allí. Y también valoramos tanto la Biblia porque nos capacita. Es útil para redarguir, para capacitar, para hacer que seamos obreros aprobados. Valoramos tanto la Biblia porque la Biblia viene de Dios y aparte nos da todas esas características y esos beneficios. La Biblia está en el centro del quehacer cristiano y en el centro del pensamiento también tiene que estar. Y por eso queremos proponer hoy 5 pasos para que la Biblia se convierta en un valor de nuestra cultura de Jesús, para que esté bien cerca nuestra. Estas 5 cosas no pueden faltar. Entrando o comenzando por la primera, que es conocer la Biblia. Dice Josué 1:8, en ese pasaje tan precioso: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Algunos lo conocemos en la versión anterior, ¿no? Que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hablando sobre la importancia de la escritura. Casi como que Dios le da un plan de lectura acá a Josué, ¿no? Un plan de capacitación. Le dice: hacelo todos los días, de día y de noche, recitalo. Le da el plan de cómo hacer para conocer la Biblia, que es el primer paso. No podemos amar su palabra y desconocerla. Es como decir que amamos a alguien y no nos interesa estar con esa persona. No podemos amar al Señor, no podemos decir que amamos su palabra y desconocerla. Por lo tanto, tenemos que hacer esfuerzos para poder investigarla, para poder conocerla. Tenemos que entender también que todos los ministerios necesitan Biblia. No es que algunos no necesitan conocimiento bíblico, lo necesitan menos, sino que todos lo necesitan por igual. Todos lo necesitan por igual. Supongamos una persona que se llame Jorge, que tiene mucha pasión por los enfermos, que quiere estar con ellos, que quiere ayudarlos a que se curen y está siempre con ellos y les pone una curita y les hace mimos y su amor es incuestionable. Y entonces le preguntan: Jorge, ¿por qué no estudias medicina? Sí, ayudás mejor y realmente los podés curar. No, con mi amor me basta y aparte hay tantos enfermos que no puedo perder tiempo a ir a estudiar. Yo tengo que estar siempre con ellos. Y por ahí en ese momento funciona, ¿no? Una caricia, un abrazo, pero en cuanto aparezcan las enfermedades complejas y en cuanto él empiece a no tener respuestas a todos porque la experiencia no le va a dar cómo extirpar un apéndice, la gente va a empezar a ir a otros que sí tengan capacidad, que sí estén capacitados para tratar todas las enfermedades. Bueno, puede ser que a veces nuestra pasión nos lleve a empezar a hacer cosas rápidamente, pero tenemos que estar capacitados. Si hemos empezado sin estar capacitados en la escritura,
Es buen momento para ahora empezar a capacitarnos más y más. La única respuesta válida que un cristiano puede dar al mundo es la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que estar llenos de palabra de Dios para poder bendecir al mundo y a los hermanos también y finalmente transformar también nuestra vida. Por eso, invitamos a todos a tener un plan de capacitación. ¿Para qué? Para que podamos conocer mejor la Escritura. ¿Cuál es tu plan de capacitación? ¿Qué es lo que estás haciendo? El plan de capacitación de Josué era la memorización, ¿no? Que para que la recite de día y de noche. Era la lectura comprensiva, que medite y que lo haga más de una vez por día, de día y de noche. Tenía un plan. Nosotros también necesitamos tener un plan, ¿no? Las historias bíblicas nos van a ayudar a comparar nuestra vida con los héroes de la fe. Las doctrinas van a ubicar nuestro pensamiento. Las promesas nos van a llenar de fe para ir adelante. Los mandamientos van a ubicarnos, ¿no? Van a guiarnos en un camino recto que tenemos que seguir. Tenemos que conocer la Escritura y tenemos que tener un plan para poder conocerla acabadamente. Conocer la Biblia, el primero de los pasos para obtener este valor de ser bíblico, de tener biblicidad. El segundo es muy importante también y es la interpretación bíblica. Segunda Timoteo, capítulo 2 y verso 15 dice así: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que interpreta rectamente la palabra de verdad. Que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y aquí estamos entonces en este segundo paso, que es la interpretación. No solamente conocer, no solamente saber las historias, no solamente poder recitar de memoria, sino tener una correcta interpretación, es decir, entender cabalmente lo que dice la Biblia. La Biblia fue escrita para que la entendamos todos, para que la entienda la gente normal. Pero tenemos que pensar que la Biblia fue escrita hace muchísimos años, en muchos contextos históricos, por distintas personas y en distintas circunstancias. Todo eso hace que la Biblia tenga alegorías que son de otra época y que nosotros tenemos que esforzarnos por entenderlas, o formas de expresión. Tenemos que estar preparados para entenderla cabalmente y sacarle todo el jugo a la Biblia que puede sacársele. Por otro lado, la Biblia también tiene cosas difíciles. Ya Pedro lo dice, hablando de las cartas de Pablo, ¿no? Que hay cosas difíciles de interpretar y que tenemos que estar atentos y capacitados para poder interpretarlos bien. Segunda Pedro 3:16 dice: hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y los inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su perdición. Por lo tanto, esas cosas difíciles tenemos que saber interpretarlas. Podría pasar que nosotros creemos que entendemos la Escritura, pero en realidad la estamos entendiendo mal. Y sí, es posible. Le pasaba a los fariseos. El Señor Jesús les decía: erráis ignorando las Escrituras. Y la verdad que no ignoraban las Escrituras. Las sabían de memoria, más que cualquiera, pero no las entendían bien. No entendían lo de la vida después de la muerte, los religiosos. No entendían que Jesús era el Hijo de Dios, no podían entenderlo porque estaban interpretando mal. Por lo tanto, hay una cuestión de interpretación a la cual le tenemos que prestar atención. ¿Cómo podemos hacer para interpretar bien la Biblia? Para realmente entender lo que la Biblia dice, y una vez que entendés lo que la Biblia dice, ahí esa verdad te libera. Esa verdad es poderosísima en tu vida. Aquí algunos consejos. Conviene tener maestros. Acércate a maestros de la iglesia, de esos que realmente tienen la palabra justa y que saben interpretar bien la Biblia. Estudiá con libros, estudiá escuchando también a otros que saben, estudiá tratando de entender la Escritura. Aparte de estudiar, te convendría que puedas adquirir algunos conocimientos de
hermenéutica, que es la correcta interpretación de las escrituras, ¿no? Y algunos pasitos que te van a ayudar mucho. Y otra cosa muy interesante es que puedas conocer el punto de vista doctrinal de la congregación de todas las doctrinas importantes. Eso como que tenés que poder saberlo, ¿no? ¿Qué es lo que piensa, cómo interpreta la congregación? Porque eso nos va a dar un principio de unidad. Interpretar la Biblia, el segundo paso de la biblicidad. El tercero es muy importante, que es vivir la Biblia. La Escritura dice así: no se contenten con solo escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22. Y bueno, acá nos muestra la consecuencia lógica. No es oír solamente, así a las perdidas, no es memorizar, ni siquiera es entender un poco la escritura, sino que eso se transforma en vida para nosotros. Y acá yo creo que hay como dos pasitos, ¿no? Primero tengo que tener fe en la palabra para creer que lo que la palabra dice es verdad y que se va a cumplir y que yo tengo que hacerlo. Y el segundo viene rápido. Si yo le pongo fe, yo lo creo, después se va a transformar en acción. Fe más acción es vivir la Biblia. La fe solo puede venir de Dios, porque dice la Biblia que la fe no es nuestra. La fe no es nuestra, la fe no es de nosotros. Es un regalo de Dios. Y entonces, ¿cómo hago para tener más fe si yo no puedo generar la fe? La Biblia nos da la respuesta y nos dice que tenemos que acercarnos a la palabra de Dios y oírla con ganas de entenderla. Entonces, a medida que vas oyendo, con ganas de entenderla, con ganas de ponerla en práctica, esa palabra enciende la fe en tu corazón. La fe solo viene al prestar atención a la palabra de Dios. Vos prestás atención a la palabra de Dios y entonces ahí se enciende la fe. Y una vez que se enciende la fe, ahí viene la acción, porque la acción siempre es resultado de lo que nosotros creemos. Siempre, siempre. Uno hace lo que cree. Y cuando esa fe se enciende en nosotros, entonces sí vamos a empezar a hacer todo lo que Dios quiere. La fe tiñe todo lo que hacemos. Una persona con fe en la palabra de Dios no lo puede disimular porque vive practicando lo que cree. Una persona que está llena de la palabra de Dios no lo puede disimular porque vive practicando lo que cree. Vivir la Biblia, un paso maravilloso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? El cuarto paso que quiero mostrarte es la contextualización de la palabra. Dice así la Escritura en el Salmo 119, 105. Tu lámpara es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Entonces la Biblia es luz, la Biblia ilumina. Y tenemos que usar la luz de la Biblia para entender la realidad, para entender lo que nos está pasando, para entender todas las cosas. La gente usa distintos métodos para entender lo que le pasa. Y entonces algunos explican parte de lo que está ocurriendo con la ciencia o con la filosofía o algunos con las religiones y así tratan de explicar lo que pasa en el mundo circundante. Y esa forma de interpretar al mundo finalmente define lo que la persona hace. La luz de la Biblia nos ayuda a interpretar bien la realidad. Nos ayuda a entender los temas difíciles y a tener una posición bien clara. La luz de la Biblia nos ayuda a interpretar bien las situaciones. Las verdades de la Biblia que nos ayudan a entender todo lo que ocurre, tenemos que aplicarla a la vida diaria y así vamos a ver cambios. La Biblia es muy clara definiendo cómo tiene que ser la vida moral, cuál es el origen de las cosas y a dónde va a terminar todo, y nos dirige en un montón de aspectos. No tenemos que tratar de resolver todo con nuestro razonamiento, ni con nuestro parecer, ni con las experiencias pasadas. Tenemos que escuchar el consejo de la Biblia para entender la realidad y para entender qué tenemos que hacer nosotros en medio de este mundo. Contextualizar la Biblia es traer la Biblia al día de hoy, es aplicarla a la realidad de hoy.
¿Qué dice la Biblia sobre lo que tengo que hacer hoy? Sobre las compras que tengo que hacer hoy, sobre el trabajo, qué dice la Biblia sobre la familia, qué dice la Biblia sobre la política, qué dice la Biblia sobre mis actitudes, qué dice la Biblia sobre la sexualidad, qué dice la Biblia. Es contextualizar la Biblia, ponerla en contexto, ponerla en el día de hoy. Eso tenemos que hacerlo, porque la Biblia nos da la solución y la interpretación final de todas las cosas. A veces entramos en confusión porque dejamos la Biblia de lado y compramos otros argumentos que no son bíblicos. Y ahí entramos en chisporroteo entre lo que dice la Biblia y lo que nosotros pensamos. Contextualicemos la Biblia. Que la Biblia sea la luz que nos guía a nosotros, a la verdad y al caminar que Dios quiere. Por último, tenemos que difundir la Biblia. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Difundir la Biblia es llevar la Biblia a todos. Es explicar y enseñar la Biblia a todas las personas. Y cuando hagamos eso estaremos llevando bendición, ¿no? Tenemos que creer que la palabra de Dios es poderosa para obrar. Dice la Escritura sobre la palabra de Dios que cuando Dios manda su palabra, esa palabra hace todo lo que tiene que hacer, ¿no? Y nunca vuelve vacía al Señor, sino que hace todo lo que Él desea y cumple todos sus propósitos. Eso en Isaías 55, 11. Hay una figura que se le atribuye a Spurgeon, pero él tampoco la dijo, donde se compara a la palabra de Dios con un león. Y dice este párrafo que la Biblia no hace falta defenderla. A un león no se lo defiende. A un león se lo deja libre para que él mismo pueda defenderse. Lo mismo para la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que liberarla. La palabra de Dios hay que hablarla. La palabra de Dios hay que llevarla. Y solita la palabra de Dios va a ganar victorias que nosotros solos no podemos. Qué importante conocer la palabra de Dios para aplicarla, para liberarla, para llevarla a otros, a hermanos en la fe, en la iglesia. La palabra va a ser liberadora, va a ser poderosa. A nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestro trabajo, tenemos que llevar la palabra de Dios, que es palabra de salvación, de sanidad, de edificación, de corrección. La palabra es maravillosa. No privemos a los demás de esta bendición. Llevemos la palabra de Dios a todas partes. Hermoso valor de cultura cristiana llamado biblicidad, y que lo vamos a resumir de la siguiente manera con estos 5 pasitos para la biblicidad. Conocer la Biblia, interpretar la Biblia, vivir la Biblia, contextualizar la Biblia y difundir la Biblia. 5 pasos para ser bíblicos. Este es el primer valor de la cultura de Jesús que quería dejarte, un valor transformador. Espero que en esta semana el Señor vaya trabajando en tu vida. Aquellos que se han inscrito en el curso, vamos a estar trabajando dentro de nuestra plataforma virtual. El Señor nos va a bendecir, nuestras vidas van a ser transformadas, nuestros liderazgos van a ser más poderosos. El Señor te bendiga mucho.